Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamile Gutiérrez. El día de hoy estaremos presentando en vivo uno de los temas más importantes a la hora de entrar en el ambiente financiero. Estaremos hablando de la gestión de riesgos y sus puntos más importantes para tener un buen desarrollo económico y no arriesgar nuestro capital. Para esto nos acompaña mi compañera Daniela García Juárez, estudiante de la licenciatura de Contaduría Pública. Bienvenida. Hola Yami, buenas tardes. Es un gusto poder acompañarte el día de hoy y platicar sobre temas tan interesantes y de los que no se habla tanto, para que todos podamos tener un acceso más fácil a la información financiera y empecemos a crear conciencia sobre precisamente toda esta información que vamos a tratar el día de hoy. Sí, para esto me gustaría comenzar con el tema y que nos contaras un poco de lo que tú conoces como una gestión de riesgos y cuáles crees que son las clasificaciones más importantes. Es un tema bastante interesante, de hecho, y me da mucho gusto que empecemos por esta parte para que yo te pueda explicar un poco sobre qué es la gestión de riesgos. Esta gestión es el proceso en el que se pueden identificar y evaluar cada uno de ellos, precisamente para poder crear algún plan de solución y que al momento de detectarlos ya sepamos cómo actuar y cómo poder llevar esta situación bajo un control pues ya planeado y antes probado para saber que va a funcionar. Sus clasificaciones más importantes considero que la principal es la aceptación del riesgo, que es cuando la organización reconoce y decide aceptar los riesgos asociados a una situación en concreta que se puede presentar dentro de ella. Después encontramos la transferencia de riesgos, que se produce cuando la organización traslada los riesgos a otra parte. Por ejemplo, están los seguros. Tú contratas a ese seguro para que toda la responsabilidad corra con él y que él se haga cargo de implementar la solución. También está evitar el riesgo, que es cuando la organización toma medidas para prevenir y evitar que se produzca un riesgo en concreto. En el caso de los trabajadores, podríamos hablar sobre lesiones, enfermedades o la muerte, fraudes, ir a la quiebra, etcétera. Tú tienes que contar con las herramientas necesarias para que esto se pueda evitar. También tenemos la reducción de riesgos y la prevención de pérdidas, que se produce cuando una organización adopta medidas o métodos para reducir el impacto del riesgo en concreto del que estamos hablando. Por ejemplo, podríamos decir que es como llevar a cabo un plan de acción antes de que suceda para que durante el proceso del riesgo ya no tenga el mismo impacto ni tengamos las mismas pérdidas, puedan ser menores. Y por último, yo tengo en cuenta que podría ser compartir el riesgo, es decir, que a cada miembro de tu equipo o de tu empresa le das una pequeña responsabilidad sobre ese riesgo. Sí, yo creo que la gestión de riesgos ya es una disciplina muy usada en el mundo, pues es muy importante para los negocios identificar los riesgos y evaluar hasta dónde pueden llegar. Y con ella se pueden empezar a realizar estrategias como las que ya nos mencionaste, como compartir el riesgo, los seguros. Se han desarrollado muchas estrategias para organizar y lograr mitigarlos o si se puede, eliminarlos por completo. Pero para continuar con el tema, me gustaría abordar cuáles crees que es el objetivo principal y la importancia principal de administrar un riesgo. Desde mi punto de vista, considero que la gestión del riesgo tiene como objetivo principal el proteger a la entidad o a la organización de posibles pérdidas o amenazas en su funcionamiento continuo, es decir, que no pare sus actividades. Esto puede incluir pérdidas financieras, daños a la reputación de la organización o prejuicios a los empleados. Y para mí la importancia principal es precisamente esa, reducir las pérdidas de la empresa, llevar un mejor control interno y poder mejorar las irregularidades que se vayan presentando para que podamos actuar de la mejor forma posible y que la empresa pierda lo menos posible. Sí, bueno, desde mi punto de vista considero que la importancia principal es que los equipos de trabajo estén bien preparados y tengan una actitud proactiva
para elaborar planes y llevarlos al nivel si son necesarios y así poder evaluar los riesgos y hacer menor las pérdidas de la organización. En conclusión, podemos decir que conocer y mitigar los riesgos es muy importante para las empresas, pues les ayuda a evitar pérdidas innecesarias. Pero también es importante recordar que dentro de los riesgos tenemos que tomar en cuenta la volatilidad. ¿Qué significa esto para ti? Sí, así es, tienes mucha razón en todo lo que acabas de decir y como dije desde un inicio, es muy importante que nosotros sepamos y aprendamos a gestionar los riesgos dentro de cualquier entidad, empresa u organización para que vaya funcionando correctamente. Y la volatilidad precisamente es un concepto muy importante dentro de esto, ya que prácticamente es de suma importancia evaluarla porque tenemos en cuenta que mientras mayor sea el nivel de volatilidad, mayor va a ser el riesgo asociado al activo. Digamos que es una medida estadística de cuánto cambia el precio de un activo en un lapso determinado de tiempo para que nosotros podamos conocer si va perdiendo, va aumentando y todo eso. Así es, la volatilidad sirve para ver la variación en la rentabilidad y es una herramienta sumamente importante y muy útil para evaluar el mercado antes de realizar una inversión. Otro punto que me gustaría abordar son los riesgos en el mercado y nos podrías comentar un poco acerca del valor de riesgo y los riesgos en operaciones de deuda. Claro, estos riesgos, tanto el financiero como el del mercado, se pueden presentar ante una deuda o también podría ser sobre una inversión. Nos permite medir, bueno, ajá, nos permite medir el nivel de riesgo que podemos contraer al realizar alguna de estas opciones que te mencioné. Y es como mientras exista la posibilidad de perder dinero, existe la posibilidad de que se presente algún tipo de riesgo como los que mencionamos y pues prácticamente es eso, o sea, saber evaluar el nivel de riesgo al que te estás sometiendo a ti, a la entidad o a la empresa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y también es importante mencionar que es un método para cuantificar la exposición de riesgo en el mercado, utilizando las técnicas tradicionales. Es un indicador que nos ayuda a encontrar el desarrollo en el mundo financiero, en los mercados capitales, pero no hay que olvidar que también existen los riesgos de créditos y los riesgos operativos que también son muy importantes. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre estos dos? Claro, los riesgos de créditos son muy comunes, sinceramente, debido a la mala educación financiera con la que contamos, porque fácilmente la gente acepta créditos sin tomar en cuenta las condiciones, las desventajas que tienen o el tiempo en el que van a estar endeudados debido al crédito que solicitaron. Solo se dejan como llevar por el momento y saber qué banco quizás o entidad les va a facilitar pues, el que tengan como este tipo de créditos de manera más factible. Y como te mencioné, no toman en cuenta como el tiempo, las tasas de interés sobre todo, que es lo que afecta principalmente al pedir un crédito. Y los riesgos de operaciones se refieren más como a los riesgos que puede tener el personal como por no cuidarse, por no usar el equipo y todo eso, pero pues ajá, en pequeña conclusión, el riesgo de crédito es el que afecta más debido a las tasas de interés. Sí, aparte los riesgos de crédito son mucho más accesibles que los riesgos operativos, pero también hay que recordar que los riesgos operativos son los principales que enfrentan las empresas, pues están vinculados con sus actividades diarias y se causan tanto por factores internos como por factores externos, como tú ya lo habías mencionado. Un riesgo operacional puede ocasionar una pérdida muy grande y que tenga que ver con los procesos internos como externos, desde los recursos humanos, la tecnología, la información, la inflación y muchos otros factores que afectan a las empresas. Por eso es importante conocer bien los riesgos de en cualquier situación financiera que se nos presente, pues nos ayudará a evitar pérdidas y mantener nuestro dinero a salvo. Como último tema,
me gustaría que nos contaras un poco sobre la gestión de riesgos en la banca y en otras instituciones financieras. Claro que sí. Bueno, empezando como el riesgo en la banca, este se refiere a identificar, a evaluar y poder mitigar los riesgos que se enfrentan los bancos en sus operaciones diarias. Es decir, que es un enfoque integral que involucra varias herramientas, técnicas e incluso metodologías de gestión de riesgos precisamente para gestionar de qué manera podrían afectar y cómo pueden ser más efectivos. En el caso de las instituciones financieras es lo mismo y de hecho me gustaría mencionarte algunas que son, bueno, de las que se encuentran en México. Se incluyen los bancos de desarrollo como Nacional Financiera, que es Nafin, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es Banobras, y estas entidades se centran en fomentar el desarrollo económico, apoyar proyectos de infraestructura y financiar también iniciativas gubernamentales. Sí, así es. La gestión de riesgos sin control en cuanto a la base bancaria y instituciones financieras depende de la supervivencia de todas las entidades económicas y pues nos afecta a nosotros como sociedad en conjunto, como habían demostrado los acontecimientos que, que hemos tenido acerca del manejo de la información financiera y los riesgos financieros en las entidades de México. Ujú. ¿Nos puedes comentar un poco de cómo se manejan los riesgos aquí en México y cómo es que las entidades federativas en México los evalúan? Claro, en México la verdad es que como ya lo mencionamos muchas veces, hay muy poca información y muy poco conocimiento sobre estos temas. Y el riesgo financiero en las entidades federativas varía ampliamente. Generalmente se deben considerar factores como el nivel de la deuda pública, la dependencia de transferencias federales, la estabilidad económica local. También te podría decir que la capacidad de generación de ingresos con los que cuenta la entidad o la organización de la que estemos hablando, y las entidades con mayores deudas y menor capacidad recaudatoria suelen enfrentar mayores riesgos financieros, precisamente por lo mismo que son organizaciones pequeñas de las cuales no pueden solventar tanto este tipo de deudas. Y también, aparte de que también pueden contar como con economías más diversificadas y estables, tienden a ser de mejor posición precisamente por lo mismo, ya que cuentan con otro tipo de financiamientos, quizás cuentan con más ayuda de los bancos en hablando de créditos. Y también me gustaría comentarte algunas de las entidades financieras federativas que se encuentran en México. Estas operan bajo regulación y supervisión del gobierno federal y tienen un alcance en todo el país. Se encuentra el Banco de México, conocido como Banjico, que es el banco central del país. También está, como ya lo mencioné, Nafin, que su función principal es fomentar el desarrollo económico a través de la intermediación financiera y el apoyo a inversionistas y a empresas. El Banobras, como te lo mencioné también, y este se enfoca en financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos. También encontramos el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que es IPAB, y su rol es prácticamente proteger los ahorradores mediante la garantía de depósitos a otras instituciones bancarias. Y por último, también tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que esta regula y supervisa las entidades financieras para asegurar su estabilidad y el correcto funcionamiento. Así es. También hay que tener en cuenta que en la última actualización del balance de riesgos, el Consejo señaló que el sistema financiero sigue mostrando mucha facilidad para adaptarse en México, pero hay algunos intermediarios financieros no bancarios, o sea, como las empresas más pequeñitas, que han encontrado dificultades para asociarse y encaminarse en el crecimiento, pues tienen menor disponibilidad a las nuevas fuentes de financiamiento. Los principales riesgos externos e internos que enfrenta nuestro país en los siguientes meses serán la posibilidad
las presiones inflacionarias se extiendan, que haya más tensiones geopolíticas por las elecciones y todo eso, y las condiciones financieras desfavorables en las tasas de intereses, pues sí han variado mucho con todo lo de las elecciones. Y pues eventos que no podemos controlar, como eventos sísmicos o algunos otros desastres naturales. Y también tenemos el debilitamiento de la entidad económica, tanto externa como interna de las empresas. Sí, así es Mm, como lo mencionas. Como lo mencionas, es importante que nosotros conozcamos como todos estos riesgos, a qué instituciones y entidades podemos acudir en caso de que quizás quieras comenzar un emprendimiento o ya tengas una pequeña o grande empresa y se presente alguno de estos riesgos, ya puedas como saber a qué lugar poder acercarte y cómo te van a poder ayudar. Y pues prácticamente es un tema muy amplio del cual creo que abordamos los puntos más importantes y espero que la explicación haya sido clara de ambas partes para que la gente pueda tener pues precisamente mayor educación financiera sobre el tema y sea como más factible al momento de que cuando cursen por una situación como estas ya sepan cómo actuar. sí, así es. Pues a todos nos afecta de alguna manera, aunque no trabajemos en una empresa o no estemos directamente relacionados con un riesgo, pues incluso la inflación y todo eso son cosas que aunque no quieras, pues te afectan porque estás en el país. Un placer platicar contigo y debatir un poco de estos temas. También hay que recordar que es importante tener siempre el ambiente financiero dentro de nuestra vida diaria para no correr tantos riesgos. Pues muchas veces no se abordan ni se implican, pues tienen mucha complejidad estos temas y la gente no los toma en serio. Pero me ha gustado mucho cómo los hemos llevado. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otro momento. Hasta luego. Hasta luego, gracias.